Estamos ya iniciando. Poco a poco ya se van conectando las personas. Vamos a dame un segundo, voy a dejar de compartir aquí. Ya poco a poco se van conectando las personas a nuestro siguiente webinar, a nuestro siguiente seminario web de aquí de mejoremos.cl. Ya estamos saliendo en vivo directamente hacia Facebook a través de nuestras redes sociales. Les voy a compartir aquí un poquito mi pantalla también. Un segundo, vamos a ver. Ahí sí, vamos a compartir la pantalla. No sé si lo logran ver bien ahí. Poco a poco ya se van conectando los participantes. Vamos a esperar unos minutitos. Si quieren, nos pueden ir escribiendo aquí en nuestro chat, justamente para comentarnos un poquito desde dónde nos están escribiendo, desde dónde nos están viendo. Sería súper bueno saber más o menos hasta dónde estamos llegando. Me imagino varios rincones de Chile y también de Latinoamérica. Súper importante saber, obviamente, de qué forma podemos nosotros como establecimientos educacionales comportarnos o cuál es el perfil que debemos adoptar como establecimiento en caso de tener una fiscalización justamente en convivencia escolar. Ya pronto vamos a comenzar justamente el qué hacer, que es justamente esta temática la que vamos a trabajar hoy, qué hacer en caso de fiscalización en convivencia escolar. ¿Cumplimos al 100% o no cumplimos al 100%? ¿Tenemos todo justamente bien planteado? Son algunas de las cositas que vamos a revisar hoy junto con don Claudio Almonacid, que nos acompaña aquí. Don Claudio, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos acá. El jefe técnico justamente de Mejoremos.cl, asistente social, mención en desarrollo familiar y social, con estudio en familia, obviamente. Es un profesional más que idóneo justamente en estos tipos de casos, estudio en familia, violencia e interculturalidad. Muy bienvenido, don Claudio. Muchas gracias, Ignacio. Gracias también a las personas que se conectan a esta hora, ¿cierto? Esperamos que se conecten muchas personas en una temática muy importante. Fue todo un éxito, ¿cierto? Hace una semana en la instancia que también trabajamos en esta misma temática. Hoy día quisimos repetirla para que nadie se pierda de esta oportunidad y podamos, ¿cierto?, salir de duda y ir resolviendo situaciones que pueden ser en un momento delicadas, pero que sabemos que en caso de fiscalización, estos procesos que son a veces complicados, podemos cumplir al 100% y cada una de las comunidades que nos acompañan pueden ser justamente un caso de éxito para sortear todo tipo de situaciones, ¿cierto?, y evidencias que se nos piden. Acá vamos a estar resolviendo punto por punto y tomando algunos temas que son muy importantes en esta área. Excelente, don Claudio. Y bueno, en esta segunda versión, antes de comenzar, la idea es que podamos interiorizarnos un poquito, contextualizarnos qué tipo de inconvenientes, qué tipo de cosas de repente pueden suceder en un caso de fiscalización en convivencia escolar. De repente hay colegios o nosotros mismos como encargados de convivencia escolar se nos hace difícil dimensionar de repente qué es lo que podría pasar si es que no estamos bien enterados de las normativas que están pasando. Entonces les voy a compartir un pequeño video, muy cortito, para que más o menos contextualicemos un poco la importancia que tiene el área de convivencia escolar justamente en los establecimientos educacionales. Se los voy a transmitir enseguida. Deme un segundo, por favor. No sé si se logra visualizar ahí, don Presente en Claudio. crisis. Es una urgencia vital Súper y bien, esto es se tan escucha y se urgente ve como bien. si fuera un infarto. Es horrible escuchar a tu hija de 17 años que se quiere morir. Una demanda nunca antes vista. Un sistema de salud que no da abasto. No hay camas suficientes para hospitalizar a estos niños. No hay recursos de psiquiatras, de psicólogos, de terapeutas. Salud mental adolescente. Emergencia nacional. La abrupta vuelta a clases dejó en evidencia la grave crisis de salud mental que aqueja a la comunidad escolar chilena. El repentino retorno a las aulas, la falta de herramientas de ayuda emocional y estrategias claras de contención han generado que los establecimientos deban adaptarse de manera improvisada a esta nueva realidad, en donde el clima de convivencia escolar es tanto o más importante que el rendimiento académico, y en donde conceptos como la seguridad emocional toman prioridad en un entorno inmerso en crisis. La ideación suicida, consumo de drogas y alcohol,
porte de armas y violencia escolar se han convertido en parte de la rutina diaria de los establecimientos, y quienes deben responder primero son los encargados de convivencia escolar. Estos deben actuar inmediatamente ante estos casos y evidenciar cada una de las estrategias adoptadas para sobrellevar la situación a través de los protocolos apropiados. De no ser así, pueden exponerse a diversas consecuencias, tanto para establecimientos como para la comunidad educativa, tales como exposición de estudiantes o funcionarios a peligros físicos o psicológicos, percepción negativa de la imagen institucional en la comunidad, sanciones y multas de hasta 1000 UTM por parte de la Superintendencia de Educación, y la inhabilitación temporal o perpetua de la calidad de sostenedor. Tomando esto en consideración, es importante preguntarnos: ¿estamos preparados para una fiscalización en convivencia escolar? ¿Conocemos en detalle las circulares 482 y 302? ¿Tenemos actualizado nuestro reglamento interno y sus bases técnicas? ¿Estamos capacitados para afrontar situaciones de crisis emocional en nuestra escuela? Lo invitamos a usted y a su equipo a reflexionar sobre estas y otras preguntas en la siguiente presentación. Ahí está, un pequeño videito introductorio, justamente relevando un poco lo importante que es justamente el área hoy día de convivencia escolar, tomando en consideración todo el contexto que hemos tenido durante este último tiempo, las graves situaciones que de repente nos aquejan como establecimientos. Son situaciones que son súper delicadas y que es súper importante saber cómo afrontarlas, y por sobre todo también conocer bien en detalle el debido proceso, cuáles son las consecuencias que de repente pueden generar un pequeño desliz que de repente puede ser insignificante para nosotros, pero súper importante para todo el proceso, ¿cierto, don Claudio? Así que sin más preámbulos, dejamos aquí a don Claudio Almonacid, que nos va a comentar un poquito en detalle esta presentación. Don Claudio, por favor. Gracias, Ignacio. Como comentaba al principio, agradecer a las personas que siguen añadiéndose a esta instancia que hemos preparado con bastante detalle. Eso es una temática muy compleja, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con estos procesos de fiscalización en materia de gestión de convivencia escolar. Y vamos a compartir pantalla para ir guiando la presentación, lógicamente en la medida que vayan las dudas, las consultas, las preguntas, van ocupando, ¿cierto? Ahí todo lo que es el chat, las preguntas, con las respuestas, ¿cierto? Que vayamos nosotros dando ahí. Don Ignacio me interrumpe si usted quiere, si hay algo interesante me dice, para darle harto dinamismo a esto y podamos aprovechar el tiempo, que no es mucho. Yo sé que estamos cerrando ya un año, hay muchas responsabilidades, pero vale la pena detenerse en esta temática que es tan importante y que puede marcar la diferencia a la hora de corroborar y dar a comprobación lo que hacemos. En realidad, evidenciar nuestro trabajo, que es algo no menor, y en lo cual debemos estar bastante preparados, y qué mejor que hacerlo de un fondo, de una base técnica como la que nosotros queremos presentar hoy día. Todo este lineamiento, esta normativa y los principales factores, ¿cierto? Y aspectos que se fiscalizan son los que vamos a presentar hoy día, ¿sí? Voy a compartir pantalla y don Ignacio me confirma si se visualiza para que todo, ¿cierto?, pueda ir avanzando de la mejor manera. Se ve súper bien ahí, don Claudio. Muchas gracias. Entonces, fiscalización en convivencia escolar, en esta gran materia, vamos a hablar de algunos lineamientos normativos y técnicos para un afrontamiento exitoso. Pensar en cómo sortear esta etapa, estas visitas que se nos presentan, ¿cierto? De estos órganos externos que también vienen a supervisar, a observar lo que estamos gestionando y cómo estamos trabajando en una materia hoy día tan sensible. La convivencia escolar hoy día, como ya todos sabemos, incluso dejó de tributar en aquella importancia en la cual se señalaba como que se debía gestionar la convivencia escolar para obtener buenos resultados académicos. Sabemos que eso es bastante cierto, hay mucha literatura, hay estudios que hablan y comprueban aquello, pero hoy día hablar de convivencia escolar es, como veíamos en el video inicial, es hablar del bienestar, de la salud integral de cada uno de nosotros. En definitiva, la convivencia escolar, en la medida que refiere a los vínculos y a las relaciones que establecemos entre los distintos integrantes de la comunidad escolar. Cuando hablamos de la convivencia estamos hablando de nosotros mismos y de nuestro bienestar,
de nuestra salud y cómo esos ambientes de convivencia escolar pueden influir de manera muy positiva o en otras oportunidades de manera muy negativa. Entonces, lógicamente que estamos hablando de un área hoy día esencial. Y a propósito de la fiscalización, de las evidencias y de los medios de verificación, es tanto más importante poder tenerlos, poder saber qué se nos solicitan y qué hacer en caso de un proceso de fiscalización, cómo poder sortearlo de manera adecuada. Entonces, hay un marco de referencia que no quisiéramos dejar de mencionar. eh, Lógicamente ustedes lo conocen, pero es importante para poder situarnos, siempre contextualizar el trabajo y desde dónde vamos a hablar. Entonces, cuando hablamos de este Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Escolar, este sistema integral, estamos hablando de ciertas instituciones que son bastante conocidas, que están bien presentes en nuestra gestión y en el día a día en los establecimientos educacionales. Y obviamente hay un órgano que es rector, un órgano que define el currículum, estos objetivos, estos niveles y objetivos de aprendizaje, donde se formulan e implementan las políticas, las normas y obviamente cierta regulación sectorial. Y también diseña estos instrumentos curriculares y de evaluación. Estamos hablando del Ministerio de Educación como un órgano central, ¿verdad?, que define estas bases curriculares. Y luego, más abajo, ¿cierto?, tenemos a la Agencia de la Calidad, que lógicamente se ocupa de que los procesos y las definiciones en términos de instrumentos curriculares y de evaluación puedan cumplirse y que obviamente se lleguen a esos aprendizajes, ¿verdad? Y obviamente ellos evalúan el cómo lo estamos haciendo. Entonces, esa Agencia de Calidad con esta prueba estandarizada, con lo que es el CIMSE, con lo que son estos otros indicadores de desarrollo personal y social que vienen a complementar con la parte más transversal, ¿verdad? Intentan evaluar, intentan medir el impacto que tiene la ejecución de los instrumentos curriculares y de evaluación que están definidos por el Ministerio de Educación, ¿sí? Y ahí hay un órgano, ¿cierto?, que seguramente ustedes también le conocen, Consejo Nacional de Educación, que es esta mesa ampliada que aprueba, informa justamente sobre instrumentos curriculares, que está en permanente análisis también de la política. Pero hoy día nos posicionamos desde el ámbito de la fiscalización, es decir, desde el rol central que tiene hoy la Superintendencia de Educación en la medida que ellos justamente fiscalizan, supervisan, controlan, monitorean, ¿cierto?, el cumplimiento directo de la normativa educacional. Y obviamente en aquello también se desglosa el uso de recursos estatales, pensando en cómo se nos confiere esa responsabilidad a cada uno de nosotros y principalmente a los equipos sostenedores, a los equipos directivos. Entonces, desde el rol de la Superintendencia de Educación, desde el rol fiscalizador, justamente eh, hablamos de tres tipos distintos de fiscalización que se generan durante el año académico y seguramente les ha tocado enfrentar a cada uno de ustedes, a los equipos educativos. Y acá hablamos de estos tres tipos de fiscalización. El primero, la fiscalización de los usos de los recursos, ¿cierto? Donde allí se genera toda esa revisión bastante detallada. Y fíjense que hay dos tipos de fiscalización que están allí con un color diferente, remarcados, donde está por una parte la fiscalización normativa y por otra parte la fiscalización por denuncia. Dos orígenes distintos de un mismo proceso de fiscalización, donde veremos la diferencia y nos vamos a acentuar acá, principalmente porque lo que respecta a la convivencia escolar se revisa, se analiza, se trabaja desde estos dos tipos de fiscalización, desde lo normativo, que hablaríamos desde lo más general, y si es que hay una situación de denuncia, hay una queja, alguna situación puntual de parte de un integrante de la comunidad educativa, también se nos puede fiscalizar. Entonces, a partir de esos dos alcances, hablamos de la fiscalización normativa, y esto, como ya lo mencionaba, se explica debido a la amplitud de la normativa educacional, donde la superintendencia determina un número limitado de materias a fiscalizar durante un año académico. Ellos definen un plan anual de fiscalización. Y
Y fíjense que hoy, en este plan anual de fiscalización, este plan se constituye, se conforma por distintos programas de fiscalización. Y si vemos ahí, yo saqué una imagen desde la misma resolución exenta actual, la que aprueba el plan de fiscalización del año presente, ¿verdad? Del 2022. Estamos hablando de lo que es la formación y convivencia escolar. Si se fijan en el número 16, ya como uno de los programas centrales. Hoy día hablar de convivencia escolar es hablar en la misma importancia de la gestión pedagógica como un área o dimensión macro. Y lógicamente el objetivo que busca este proceso es precisamente verificar el cumplimiento normativo, es decir, que la norma, que la legalidad, ¿cierto? Allí los lineamientos puedan estarse cumpliendo, obviamente por parte de los sostenedores en relación a los procedimientos y las prácticas que justamente se deben implementar en el establecimiento educacional para promover, fíjense acá lo interesante, para promover las tres dimensiones del área de convivencia escolar. La formación, la convivencia y la participación. Cuando hablamos de formación como la primera dimensión del área de convivencia escolar, estamos hablando de cómo nosotros enseñamos a convivir. Todos los planes formativos, todos los planes educativos que tributan, que aportan, que contribuyen al, al- al- al aprendizaje, ¿cierto?, del convivir. Allí está vertido todo aquellos esfuerzos, estos talleres motivacionales, todas estas charlas que podamos hacer, todas estas clases, como le denominan nuestros estudiantes muchas veces de convivencia escolar, están allí, en ese ámbito formativo. Luego viene la convivencia como una dimensión, como la segunda dimensión, donde se refiere principalmente al cómo resolvemos conflictos, cómo abordamos situaciones de convivencia escolar, casos de convivencia escolar, ¿sí? Obviamente allí los equipos de convivencia tienen un protagonismo bastante importante. Y finalmente la participación, como la tercera dimensión del área de convivencia escolar, donde obviamente vemos cómo desde este ámbito de la participación se convoca, por ejemplo, a la familia, cómo hay actividades, ¿cierto?, extraprogramáticas muchas veces que apoyan a la convivencia y que ayudan a mejorarla, ¿sí? Todas estas actividades que puedan llamar a la participación. Entonces, son tres distintas dimensiones del área de convivencia escolar que van a ser fiscalizadas, donde precisamente hay algunas obligaciones que están consolidadas, ¿cierto?, en esta fiscalización normativa, ¿ya? Y acá vamos a repasar las principales, seguramente se nos quedan algunas, pero consideramos que las que están acá expuestas son las centrales, ¿ya? Si hay consultas sobre alguna aparte, si hay alguna duda, vamos conversando, vamos resolviendo, pero quisiéramos compartir algunas que son bastante importantes, ¿sí? Obligaciones consolidadas se refieren precisamente a a estos aspectos vinculantes que van a ser fiscalizados sí o sí. ¿Ve? Y acá hablamos de tres aspectos importantes en materia de convivencia escolar. Estamos hablando de la fiscalización normativa, ¿cierto? De esta visita que hace la Superintendencia de Educación, ¿cierto? Esta visita avisada, informada, con tiempo, ¿cierto? No olvidemos que hoy día la Superintendencia ha acuñado, ¿cierto? Y ha tomado con harta fuerza el enfoque de derechos, ¿cierto? Este enfoque de derecho y del debido proceso, donde no solamente nos exigen a nosotros que podamos cumplir con plazo, que todo sea informado, ¿cierto? Que todo sea de una manera ordenada. Ellos también lo cumplen así, no es que llegan de un día para otro sin avisar. Estamos hablando de esta supervisión o fiscalización normativa donde se nos avisan, ¿cierto?, respecto de fechas en los cuales personal de la superintendencia van a estar fiscalizando en materia y en especial de convivencia escolar, y hablamos de tres aspectos importantes en esta fiscalización normativa. El resguardo de la sana convivencia, ¿cierto? O la capacitación, donde también está la capacitación allí incorporada. B, los órganos de participación que tienen que estar instituidos y que cumplen un rol esencial en materia de la gestión de convivencia escolar. Y la letra C, lógicamente, donde se genera ahí bastante énfasis, el reglamento interno y los protocolos de actuación. Ya son tres aspectos centrales de los cuales debemos
tener, ¿cierto?, aquellos respaldos, aquellos medios de verificación que puedan solicitarnos. ¿Y cuáles son? ¿Y cómo vamos a ir viendo acá? Precisamente lo vamos a ir desglosando. Hay una obligación consolidada que es la número 277, ¿ya? Donde hay un llamado, ¿cierto?, vinculante que señala que el establecimiento educacional debe velar, ¿cierto?, porque se respete la integridad física y psicológica de cada uno de los miembros que componen la comunidad educativa, proporcionando un clima escolar que promueva, ahí lo subrayé, la buena convivencia y prevenga todo tipo de acoso escolar, tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos, ¿sí? Cuando digo promueva, estamos hablando y prevenga, estamos hablando justamente de todos lo que son nuestros planes de promoción, ¿cierto? Nuestros planes de prevención, por ejemplo, de lo que es la violencia escolar, de lo que es, ¿cierto? Todo lo que aporte justamente a lo que es el clima de convivencia escolar, ¿verdad? Donde podamos evitar todo tipo de tratos que sean, ¿cierto? Negativos en la comunidad educativa. Es decir, acá, ¿cierto? Una obligación que es general, ¿cierto? Y donde muchas veces se nos pueden pedir todas estas planificaciones, todos estos planes de trabajo, ¿sí? Que apoyan precisamente acá también. Nos encontramos con la figura del plan de gestión de convivencia escolar, donde ustedes saben que ese documento, esa planificación anual, ¿cierto? Está constituida por distintas acciones, ¿cierto? Por distintas actividades que vamos a realizar y ahí obviamente tenemos que ordenarla y poder enfatizar en las acciones que van a ser de promoción de la buena convivencia escolar, la de prevención del acoso escolar, de la violencia, de otro tipo de situaciones que puedan afectar a la comunidad educativa, ¿sí? Nos van a pedir ese tipo de acciones, nos van a pedir la evidencia de que eso que se está cumpliendo y ojo también de cuál es el impacto que está teniendo nuestro trabajo. Hoy día no solamente la evidencia solicita el que se concrete la actividad, sino también algún tipo de informe que pueda justamente evidenciar el impacto que pueda tener. ¿Mm? Y eso es súper importante porque nos obliga a ir un paso más allá. ¿Sí? La obligación consolidada número 274 también dice que el sostenedor del establecimiento educacional deberá velar para que el director, profesor, asistente de la educación u otro que detente una posición de autoridad en el establecimiento educacional no ejerza violencia física o psicológica en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, ¿cierto? Y acá es importante porque si bien esta obligación consolidada eh, es bastante, apunta a la responsabilidad que tenemos como educadores, también hoy día, ¿cierto? Inversamente también hay una preocupación directa por la salud mental y por el bienestar también de los que educamos, ¿cierto? De los adultos, porque muchas veces, ¿cierto? Está esta preocupación hacia el estudiante, pero a veces lo que prevalece son justamente las respuestas de los estudiantes, de apoderados, de externos hacia nosotros como parte, ¿cierto?, de los funcionarios de un establecimiento. También ahí la idea es que se gestione la convivencia escolar de una manera adecuada, donde no, no exista espacio para este tipo de situaciones tanto cruzadas, ¿verdad? Y donde justamente se pueda erradicar la violencia, se pueda trabajar, se pueda prevenir, se pueda educar como un camino importante, ¿cierto? Otro elemento importante, ¿cierto? Dice la obligación consolidada número 270, el sostenedor y director del establecimiento educacional no podrá ejercer cualquier forma de presión dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje o a sus apoderados tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades. También aquí estamos hablando de una discriminación un poco solapada, ¿cierto? Estas formas de presión. Hoy día se nos pide, ¿cierto?, que los establecimientos, independientes de los sellos que tengan, ¿verdad?, deben tomar y hacerse cargo de los distintos niveles, necesidades educativas también, y que eso no sea un impedimento para que ciertos estudiantes que puedan tener dificultad de aprendizaje o apoderados que puedan tener alguna dificultad en la adaptación puedan ser, entre comillas, sacados del establecimiento, sino más bien convocar. Y eso es parte de la convivencia escolar, tiene que ver con la aceptación, con la tolerancia, con cómo nos ponemos de acuerdo, aunque seamos muy distintos, para lograr un objetivo en común. ¿Sí?
Y en este aspecto vamos ya entrando a un terreno mucho más directo, ¿cierto? Y hablamos del resguardo de la sana convivencia y la capacitación, pero en una obligación consolidada muy, muy específica, donde se habla, la superintendencia refiere al encargado de convivencia escolar, a la encargada de convivencia escolar, como con un profesional que tiene que contar con algunos requisitos mínimos. Y estos son elementos que van a ser, aspectos que van a ser fiscalizados justamente, pueden serlo en estos procesos más normativos, donde hay tres elementos que son importantes. Tiene que haber un nombramiento y funciones respaldadas por escrito, ya sea en el contrato de trabajo respectivo o su anexo. Acá estamos hablando de un instrumento que es muy, muy puntual, y estamos hablando de un acta de nombramiento, ¿m? Donde se refiere a la persona, ¿cierto?, que va por el año académico, va a ostentar el cargo de encargado de convivencia escolar, cuáles van a ser sus funciones específicas, ¿sí? Y esto obviamente tiene que estar validado como un acta, ¿cierto? Aparte de lo que pueda referir el contrato de trabajo, también un acta, y esa acta se tiene que em, trabajar y acordar en la primera reunión con el consejo escolar o en el comité de convivencia escolar para los colegios, ¿cierto?, particulares. Esto es súper importante, tiene que haber un nombramiento formal y las funciones tienen que estar respaldadas por escrito. Esta acta sí es un acta que se solicita junto con el contrato de trabajo del funcionario que ostenta el cargo de encargado de convivencia escolar. Súper importante. Luego la letra B dice experiencia y formación en el ámbito pedagógico, en el área de convivencia escolar, y obviamente la formación en la resolución pacífica de conflictos, y experiencia, ¿cierto?, yo en mediación escolar. Son algunos requisitos que básicamente deben tener las personas que trabajan y que gestionan como coordinadores en el ámbito de la convivencia escolar. También la superintendencia habla de este número de horas que le permitan cumplir sus funciones. Acá hay hartas preguntas porque nos preguntamos cuáles son el mínimo de horas, el máximo de horas. Aún la superintendencia en un número específico no se ha adelantado en esa área de manera tan oficial, ¿sí? De manera, y pensando en las distintas supervisiones, fiscalizaciones que se han hecho a nivel nacional, y en eso el constante diálogo que tenemos con las distintas superintendencias del país, nos hablaron de esto de las 22 horas, 22, media jornada como mínimo. Entendemos también que hay realidades de distintos establecimientos educacionales, ¿cierto?, que puedan pasarse de esas 22 horas. Alguien puede decir, no, yo con 40 horas, ¿cierto? Incluso me faltan horas para trabajar, y se sabe por qué es arduo el trabajo. O bien hay algunos establecimientos que son más pequeños, que tienen otras características, pero se habla de un mínimo de 22 horas, ¿ya? De una especie de media jornada, pensando en las distintas funciones que tiene que cumplir el encargado de convivencia escolar, ¿sí? Y acá hay una obligación consolidada, la número 13, ya que hoy día es reafirmada por la circular 302, donde el establecimiento educacional, fíjense, esto era hasta hace un tiempo atrás casi una opción, hoy día es una instrucción, ¿ya? Y va a ser fiscalizado de aquí en adelante con harta fuerza. Dice que el establecimiento educacional deberá capacitar a todo el personal, ¿cierto?, que cumpla función al interior del establecimiento sobre la promoción justamente de la buena convivencia escolar, el manejo de situaciones de conflicto. Además, deberá entregar herramientas para la detección de indicadores de maltrato infantil en todas sus formas y fortalecer el trabajo con la familia para fomentar la buena convivencia escolar. Esta obligación consolidada número 13, como yo les comentaba, es reforzada por la circular 302 a partir de este año, donde anualmente se instruye a los equipos en mantener capacitado a todo el personal en materia de gestión de convivencia escolar. Este es un desafío muy importante porque así como se actualiza o se perfecciona, por ahí algún actor dice la violencia, los fenómenos de convivencia escolar van siendo cada vez más complejos, así también los equipos deben anualmente irse capacitando en esta materia, ¿ya?
¿Quiénes son los órganos capacitados o facultados para esto? Órganos, ¿cierto? Instituciones que tengan en su fila a profesionales que estén justamente facultados con formación importante en materia de convivencia escolar. Ese es el principal requisito, ¿ya? Toda institución, empresa, fundación externa que pueda tener estos profesionales capacitados en materia de convivencia escolar, con experiencia en convivencia escolar, ¿cierto? Con estudio, pueden ser aquellos externos que anualmente, ¿cierto? Año a año puedan estar aportando y capacitando al personal, ¿ya? Esto es súper importante y es una obligación consolidada. Cuando hablamos de órganos de participación, ¿cierto? Como segundo elemento, aquí hablamos, ¿cierto? Ya un poquito más preciso, esta obligación consolidada número 11, que refiere al establecimiento educacional, ¿cierto? Debe contar con un consejo escolar o un comité de buena convivencia según corresponda, ¿cierto? Eso es súper importante. El consejo escolar es una instancia, ¿cierto? Donde obviamente participa de los distintos representantes, de los distintos em, estamentos, llámese estudiantes, apoderados, ¿cierto? Asistentes de la educación, equipo directivo, docentes, y es muy importante que este consejo escolar esté activo, ¿cierto? Estas actas de acuerdo en el consejo escolar también son bastante revisadas, se fiscalizan, ¿sí? Los acuerdos, el nombramiento, como ya veíamos a inicio del año escolar, del encargado de convivencia escolar, son elementos que tienen que estar allí, ¿sí? Y obviamente datan de lo activo y lo importante que tiene este consejo para dialogar, para definir, para acordar y para decidir. Incluso lo que es el plan de gestión de convivencia escolar también debería pasar por consejo escolar, pensando en la definición de las principales actividades, ¿cierto? Los diagnósticos, las evaluaciones iniciales, para saber en qué podemos trabajar y cómo se va a gestionar la, la convivencia escolar. Por eso que en esta obligación consolidada número 12, ¿cierto? Se habla de que el establecimiento debe contar con un plan de gestión de convivencia escolar, un plan anual de gestión de convivencia escolar, ¿sí? Y fíjense acá son mucho más precisos en aquello que les comentaba anteriormente. Esta obligación consolidada dice que en este plan de gestión de convivencia escolar deben, ¿cierto? Debe constar con las medidas que determine el Consejo Escolar, es decir, con las medidas habla de acciones, de las principales actividades, cuáles van a ser la estrategia, si se quiere, para trabajar, ¿sí? Es decir, una planificación que no solamente pasa por la habilidad, por la expertise del equipo de convivencia escolar, que no me cabe duda que es muy importante, pero acá estamos hablando de un plan de gestión de convivencia escolar que se hace participativo, que tiene una potencia, ¿cierto? Comunitaria en la medida que ciertas actividades, medidas, estrategias, acciones, lineamientos se debieran determinar en consejo escolar, es decir, con representantes de los estudiantes, con representantes de los apoderados, con representantes de asistentes de educación, profesores, es decir, a nivel también de comunidad. Y eso es súper importante y también le da harta validez y obviamente sustentabilidad a esta planificación anual de convivencia escolar que no es menor. Y acá justamente esta misma obligación consolidada habla de dos aspectos que se fiscalizarán. Eso es súper importante. Dentro del plan de gestión de convivencia escolar se revisan, ¿cierto?, las medidas que hayan sido justamente determinadas con el consejo escolar o el comité de buena convivencia escolar respecto de la materia de convivencia escolar, ¿verdad? Y también se solicita de parte de la superintendencia un calendario de actividades. Esto es súper importante porque se van cotejando la calendarización y también se van solicitando justamente los medios de verificación. Los medios de verificación o la evidencia declarada. Es decir, si se genera, por ejemplo, em, una planificación de una actividad deportiva que convoca a la familia y nosotros declaramos en el plan de gestión de convivencia escolar que se va a realizar en el mes de septiembre, por dar un ejemplo, bueno, en ese mes, ¿cierto?
debe estar declarada, y obviamente si nosotros ahí señalamos que los medios de verificación, la evidencia que va a comprobar la ejecución de esa actividad es un registro de asistencia, ¿cierto? Es alguna captura fotográfica, algún tipo de encuesta de satisfacción para medir el impacto, por ejemplo. Obviamente allí se nos van a solicitar esas evidencias que nosotros mismos fuimos declarando para ir cotejando el cumplimiento, y como decíamos, que se cumple la actividad, pero también que date un poco del impacto, ¿sí? De la satisfacción, de los aprendizajes, de cómo eso también, qué efecto tuvo en la parte formativa, si cumplió el objetivo por el cual se planificó. Eso es súper importante y le da un peso mayor a nuestras acciones, y obviamente nos permite ir em, analizando las distintas actividades para ir definiendo, para ir planificando el próximo año y tomar las que puedan ser prácticas exitosas, las de mayor impacto, que sé yo, es súper importante, ¿sí? Pero son elementos que se fiscalizan. Las medidas determinadas por el Consejo Escolar y el calendario de actividades también como un cronograma de organización, ¿sí? Y en esta fiscalización normativa también, ¿cierto? Se van a revisar, ¿cierto? Y van a cotejar que nuestro reglamento interno, ¿verdad? Cuente con ciertos protocolos, ¿cierto? Y cada protocolo, ¿verdad? De esto de instituido en la circular 482, dentro de esta obligación consolidada, debe tener, es decir, los elementos básicos, mínimos que tiene que tener un protocolo de actuación. Obviamente, primero las acciones, ¿cierto? Que componen cada procedimiento. Recuerden que un protocolo se define como un conjunto de procedimientos para resolver una situación, ¿cierto? Entonces, en ese conjunto de procedimientos hay distintas acciones que se deben ir cumpliendo un paso a paso. Tiene que estar claro, es cierto, en cada protocolo. No podemos referir a un protocolo, un procedimiento general. Tenemos que definir las acciones, cómo vamos a ir desde que se pesquisa, se identifica una situación hasta que se cierra el caso. Tenemos que mencionar también los responsables de activar el protocolo, ¿cierto? ¿Quiénes van a ser aquellas personas que van a activar el protocolo, pero también las que van a hacerse cargo del protocolo realizando las acciones, que en esto se establezcan? Esto es súper importante también, los plazos para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos o conflictos planteados. Por ejemplo, hay un plazo instituido, esto es de las 24 horas, ¿cierto? Donde si pesquisamos una situación que tiene mérito delictual, hay un plazo legal, cierto, normativo, que también debemos cumplirlo. Esos plazos tienen que estar también claros, y obviamente las medidas, es cierto, y sanciones que se adoptarán, considerando obviamente el debido proceso, la proporcionalidad, la gradualidad. Seguramente ustedes manejan esos conceptos. Y esto es súper importante porque las medidas de apoyo, las sanciones también son parte de este plan integral. Ya cada protocolo tiene que tener un plan de apoyo, un plan remedial, ¿cierto? Y obviamente cuando las situaciones son complejas, cuando entendemos que hay una situación muy delicada, ¿cierto? Tenemos que activar la atención y o derivar, ¿cierto? A otra institución, a otro órgano que son competentes, ¿cierto? Cuando ya hay situaciones, por ejemplo, de vulneración de derechos, algún tipo de maltrato físico hacia un estudiante que se considera como un delito, ya ahí, ¿cierto? Se generan las denuncias, las derivaciones correspondientes, y eso tiene que estar todo claro en nuestros protocolos de actuación. Entonces, bueno, desde la circular 482, como yo les decía, bueno, ¿cuáles son estos protocolos? Todo establecimiento educacional debe por lo menos contar con estos protocolos, ¿cierto? Actuación frente a situaciones de vulneración de derechos, actuación frente a agresiones sexuales y o hechos de connotación sexual, el protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa, actuación frente a situaciones relacionadas con droga y alcohol, ¿cierto? No solamente en este caso la droga y alcohol, no solamente la actuación, sino también el plan de prevención. Sí, esto es súper importante. La actuación para la retención y apoyo a estudiantes de padres, madres, ¿cierto? Y embarazadas. La actuación frente a accidentes escolares también. Y fíjense acá que lo coloqué al final, es un protocolo de respuesta, yo diría nuevo, que marque un hito muy importante. Ya, un hito porque estamos hablando del protocolo de respuesta ante situaciones de desregulación emocional y conductual en estudiantes. Y fíjense que
Es importante esto de hoy día, ¿cierto? El Ministerio de Educación, ahí yo también pegué lo que es la portada de estas orientaciones que a partir del mes de agosto de este año el Ministerio realiza. Y esto es un gran avance, yo diría, para los que hemos trabajado bastante tiempo en educación, en mi caso como encargado de convivencia escolar, liderando un equipo de profesionales. Tuvimos casos muy complicados y principalmente refiero a estudiantes de primero a cuarto básico que se desregulaban emocionalmente, su conducta también. Y cuando hablamos de regulación, no hablamos de una pelea, no hablamos de un conflicto, a veces hablamos de una situación emocional en la cual ellos no pueden controlarse, ¿ya? Donde muchas veces se golpean ellos mismos, se hacen daño, si también en los estudiantes más grandes puede pasar, ¿verdad? Y había un gran problema ahí porque el Ministerio de Educación, yo estoy hablando del 2017, no se había referido, ¿cierto? No teníamos ningún lineamiento para saber qué hacer. O sea, actuábamos un poco como por instinto psicosocial. Llamábamos a esos apoderados para que puedan acercarse al establecimiento, ya que su hijo, su hija, su estudiante estaba descontrolado. Pero ¿qué hacíamos nosotros? ¿Qué hacíamos nosotros con ese estudiante que se estaba golpeando en su cabeza? ¿Sí? ¿Cómo actuábamos? Y no había ningún protocolo ni un lineamiento para poder nosotros actuar y tomar a ese estudiante, ¿cierto? Había que tomarlo con fuerza, así que en ese aquel entonces nosotros tratamos de solucionarlo de una manera lo más pulcra posible, pero aún así. Muchas veces nos tocó tomar de las muñecas a los niños, tomarlos fuerte, contenerlos físicamente, con fuerza, no desmedida, lógicamente, pero hay todo un forcejeo allí y en ese aspecto había muy poco resguardo para nosotros los educadores. Hoy día este protocolo de respuesta viene a ser, viene a marcar un hito en este aspecto, porque viene a permitirnos, ¿sí? El poder, entre otras cosas, ¿cierto? Contener físicamente, ¿ya? De manera organizada, de manera protocolizada, ¿sí? Y esto es súper importante porque va a ser un aspecto que ya en diálogo con bastante superintendencia y también con ciertos seremías de educación, nos han dicho que si bien en agosto de este año se lanzaron, ¿cierto? Se publicaron estas orientaciones para generar este protocolo, ya para el próximo año eh, habiéndose por sabido, digamos, como lo habla la norma, ya desde marzo del 2023 se va a fiscalizar, se va a revisar justamente de parte de la superintendencia que, por una parte, esté, como aquí dice, elaborado el protocolo. Acá estas son las orientaciones, las tomamos y el establecimiento tiene que elaborar su propio protocolo y también el equipo tiene que estar capacitado justamente en cómo se actúa frente a una desregulación emocional y conductual de un estudiante, que no es menor, seguramente a ustedes les ha tocado día a día, muchas veces, pocas veces, pero seguramente se han enfrentado a estas situaciones. El equipo tiene que estar para el 2023 capacitado y el protocolo tiene que estar elaborado. Y son dos aspectos que se van a añadir a este proceso de fiscalización. Y obviamente nosotros queremos compartirlo con ustedes para que estén preparados, ¿sí? Y para que por medio también de nuestro sistema mejoremos.cl puedan ustedes no tener ningún problema con este tipo de protocolos de respuesta, ¿sí? Eso es súper importante y quería señalarlo. Don Claudio, antes de Por seguir favor. adelante, estamos viendo harto movimiento aquí en el chat. Han salido varias preguntas a lo largo de la presentación, pero sobre todo en este punto, no sé si podemos ahí irlas respondiendo antes de que sigamos un poquito más adelante. Por Eh, favor, dígame yo, vamos respondiendo. Vamos a ver, nos comentan aquí un poquito, bueno, primero, ¿dónde encontramos el protocolo? Esto está en la página del ministerio, ¿cierto? Yo creo que podemos compartir el enlace. Sí, sí, al final voy a compartir el enlace. Recuerden que están las orientaciones para el protocolo, pero el Esto es para protocolo en sí, crear el protocolo. para crear el protocolo con esas orientaciones se toma y el establecimiento, de acuerdo a sus recursos, de acuerdo al lineamiento que tienen, generan el protocolo, ¿ya? Entonces, Eso es ¿es súper válido importante. también para preescolares o para instituciones con niños de distintas edades?
Sí, sí, porque hay orientaciones para distintos tipos de establecimientos, sí, justamente. Ya, perfecto. Esa era otra de las preguntas que nos hacían. Y además nos preguntaban un poquito, bueno, esto también, por ejemplo, en los casos de autismo, por ejemplo, en las escuelas especiales de lenguaje, de repente se ve muy frecuentemente el caso de tener que contener a un estudiante. Ante esos Justamente. casos también es válido este protocolo, me imagino, ¿no? Para eso es. Sí, sí, es muy interesante eso porque lo que hace el ministerio es, en esta guía, es justamente especificar cuando se generan este protocolo de respuesta a qué tipo de estudiante. Y ahí también hay diferenciaciones muy, muy interesantes, y como yo les digo, es un punto de inflexión, yo diría, ya donde se abre una oportunidad para que nosotros tengamos por una parte mayor resguardo como educadores Ujú. y también poder tener mayores oportunidades para apoyar en situaciones de intervenir en crisis en realidad a distintos tipos de estudiantes en sus diferentes capacidades. Perfecto, perfecto, don Claudio, muchas gracias. Y bueno, también mencionar un poco bueno, ahí están colocando un poquito en el chat, que sí, efectivamente un documento que ya está publicado, se dio también un webinar, el mismo ministerio lo hizo en Sí, agosto, así que información que ya está bien difundida, ahí lo están compartiendo, que bueno, muchas gracias ahí, don Oscar, excelente. que lo está publicando ahí para compartirlo aquí con todos los asistentes, se nos adelantó. Así que Excelente, súper muy bien bien. ahí y nada, veámoslo, revisémoslo. Como usted bien dice ahí, don Claudio, es obligatorio a contar del próximo año ya tener este protocolo habilitado, así que es súper importante poder tenerlo en cuenta. También importante señalarles que todo lo que están viendo ahora está siendo transmitido a través de nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo este webinar ahí en Facebook, así que todo esto también va a quedar respaldado ahí, colgado en nuestra red social para que lo puedan visualizar cada vez que lo necesiten, y el material también se lo vamos a enviar a los correos, que es una pregunta que nos están haciendo harto por interno. Así que adelante, don Claudio, muchas gracias por las respuestas. Gracias también por el interés, ¿cierto? Y obviamente son temas que nos tocan directamente. Y la idea es poder, como mejoremos.cl, también aportar con este tipo de instancias y también con nuestro sistema, ¿verdad? Que se hace cargo de este tipo de protocolos, de este tipo de procedimientos, porque sabemos que son complejos en sí. Estamos hablando de situaciones de vínculos, situaciones donde hay que responder con harta firmeza, con harta convicción, pero a la vez también con organización, con procedimientos que estén claramente definidos para que no existan problemas. Pero creemos que se puede sortear de buena manera y pensar justamente en cómo el equipo tiene el protocolo de respuesta, pero también está capacitado. Por eso que el tema de las capacitaciones son transversales. Es importante estar actualizado y en manos de profesionales idóneos, ¿cierto? De empresas, de instituciones que estén trabajando en la temática, que se especializan en convivencia escolar, puedan allí obtener estos insumos que van a ser importantes para la gestión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en este último tipo de fiscalización que vemos, ya vimos todo lo que es la visita normativa, esta fiscalización que hace genéricamente la superintendencia, pero bueno, acá hablamos de un tema un poquito más complejo, y es cuando la superintendencia fiscaliza por una denuncia, es decir, un proceso que se activa cuando un integrante de la comunidad educativa o de la comunidad en general ingresa una denuncia directa, obviamente, a la Superintendencia de Educación mediante un acto escrito o oral en el que se da cuenta de una eventual irregularidad, donde se denuncia, se reporta una disconformidad con algún procedimiento, con alguna acción por parte del establecimiento. Y acá este proceso se activa justamente con esta situación, ¿verdad? Y obviamente para los establecimientos a los cuales le ha tocado pasar por este proceso, lógicamente que es un proceso muy específico, muy puntualizante, podríamos decir, donde hay ciertos documentos y evidencias totalmente fundamentales que la superintendencia solicita, ¿verdad? Y que se dividen en dos grandes ámbitos, ¿ya? Documentos, evidencias relacionados a la normativa general,
muy adosado a lo que ya habíamos visto anteriormente, y también solicita evidencias relacionadas con la propia denuncia, es decir, con el caso mismo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de qué documento y evidencia se solicita en este caso de fiscalización por una denuncia, a nivel general nos van a solicitar sí o sí, ¿cierto? En nuestro reglamento interno vigente. Ya, y esto pareciera que fuera algo muy lógico. Si hay un caso en el cual existe una denuncia y es del año 2021, yo no debería, ¿cierto?, enviar a la superintendencia y compartir mi reglamento 2020. Es lógico, pero créanme que ha pasado muchísimo. Ha pasado muchísimo porque a veces no están, los documentos no se envían bien, hay situaciones también de nerviosismo, hay varios elementos que desde la presión también pueden afectar nuestra gestión y es importante mantener la tranquilidad. Si bien la superintendencia da 5 días, ¿cierto?, hábiles para responder con todo lo que nos están pidiendo para esclarecer el caso, la denuncia, tenemos que coordinarnos de buena manera, ponernos de acuerdo, tranquilizarnos un poco y saber que si estamos haciendo las cosas bien y quizás faltó algo, lo podemos completar, pero acá es importante ir enviando y haciendo este compendio con todos estos elementos que nos están pidiendo, es decir, el reglamento interno vigente, este reglamento completo, ¿cierto? Que no es el mismo, ¿verdad?, que el reglamento de higiene, orden y seguridad. Ese es otra área. Estamos en el reglamento interno, de lo que conocíamos anteriormente como este manual de convivencia escolar, hoy día un reglamento interno donde podemos ir trabajando paso a paso de acuerdo a la circular 482 de superintendencia, que también está, ¿cierto?, obviamente allí en la red, ¿cierto?, y en la web de la superintendencia, y este documento institucional tiene que estar allí enviado, tiene que estar aparte. Sabemos que dentro del reglamento están los protocolos, pero el reglamento interno con los protocolos se envía completo y aparte nos piden el protocolo de actuación respectivo. Si nos están denunciando por una situación de bullying, tengo que, aparte de enviar el reglamento interno, enviar el protocolo de actuación frente a situaciones de bullying, por dar un ejemplo, ¿cierto? Aparte. Justamente aquí van apareciendo las cosas que veíamos anteriormente, también nos piden el nombramiento, esta acta y el contrato de trabajo del encargado de convivencia escolar. Tenemos que tener en la mano esa acta, escaneada si quiere, bien guardada, el contrato de trabajo de ese funcionario que señale, ¿cierto?, su función o su rol como encargado de convivencia escolar. También nos piden el plan de gestión de convivencia escolar vigente, ¿ya? Súper importante. Y acá la coherencia también es importante, lo veremos al final, pero si hay una situación de bullying, por ejemplo, como ya dimos el ejemplo, ¿cierto? Y lógicamente que si yo planifico, envío un plan de gestión de convivencia escolar, ¿cierto?, debería tener en el ámbito de la formación, ¿sí?, actividades para prevenir situaciones de violencia escolar, el acoso escolar, el bullying. Deberían estar presentes allí, ¿sí?, para que se hable de coherencia. Es decir, estamos respondiendo frente a una situación, frente a una fiscalización, donde entre comillas se nos puede poner en duda nuestra gestión. Bueno, esta es la oportunidad de hacer valer nuestro trabajo y todos los esfuerzos del año de una manera coherente también, ¿cierto? Otros documentos que se estimen coherentes y pertinentes al caso, como yo les digo, si hay planes educativos, si hay otros esfuerzos que ustedes hayan hecho en materia de convivencia escolar, también se pueden enviar para reforzar este ámbito de la normativa general, es decir, el que estamos trabajando, ¿cierto?, en genérico, para no solamente cumplir la normativa, sino para también dar a comprobar de nuestro esfuerzo, ¿sí? Esto es una oportunidad. A veces es bastante engorrosa, pero nosotros lo vemos como una oportunidad también para visibilizar el trabajo que se hace en convivencia escolar. Y también, aparte de estos documentos que se nos piden, también se solicitan otros documentos de evidencias, pero esto relacionado ya con la denuncia. Y acá es súper importante poderlo tener y bastante claro todo en realidad. Primero, un informe de síntesis del director o sostenedor sobre los hechos denunciados. Este informe de síntesis es un resumen con las principales gestiones que se realizaron, ¿verdad? Y las conclusiones de las cuales llega el equipo de convivencia escolar, si se quiere, junto al equipo directivo. ¿Ya? Es un informe que resume
el informe de más abajito, ¿cierto? El informe de investigación realizado, detallada, aquí ya con cada procedimiento y las conclusiones, es decir, cómo se fue cumpliendo el protocolo respectivo en cada uno de sus pasos declarados, ¿verdad? Y las conclusiones, ¿sí? También nos piden un registro de evidencias, ¿cierto? Donde nos van a solicitar las distintas entrevistas realizadas con los involucrados, ¿cierto? Los acuerdos establecidos. Y fíjense acá yo lo coloqué con mayúscula, el plan de apoyo integral. Hablamos de un debido proceso, hablamos de un enfoque que está puesto en los derechos también, hablamos de que independiente de la situación que queramos protocolizar, tiene que haber un plan de apoyo integral. Y un plan de apoyo integral me refiero a cómo fortalecemos en aquel integrante de la comunidad educativa, en aquel estudiante que está involucrado, tanto el ámbito pedagógico como también el ámbito social. Por eso hablamos de este plan de apoyo integral, es decir, cómo vamos a convocar a la familia, cómo vamos a resolver este conflicto, nos vamos a hacer cargo de aquello, ¿sí? Esto es súper importante poderlo tener en consideración y un elemento que va a ser diferenciador a la hora de los resultados, ¿ya? Y finalmente también otros documentos que se estimen también coherentes y pertinentes al caso, obviamente si tienen otro tipo de evidencia que está relacionada a la situación, también ustedes pueden añadirla, ¿ya? Pero estos son los documentos de evidencia relacionados con la denuncia y de los cuales tenemos que presentar como base, ya como fundamental, ¿ya? Entonces, para cerrar ya esta actividad, ¿cierto? Dar paso, si se quiere, a otras preguntas, consultas, que quisiera yo detenerme en dos criterios evaluativos de la fiscalización. La Superintendencia de Educación, ¿cierto? Nos solicita la documentación, allí, ¿cierto? En su rol fiscalizador, comprueba que el trabajo en materia de gestión de convivencia escolar se haya realizado, y principalmente en un caso, estamos hablando de estas fiscalizaciones por denuncia, y fíjense que hay dos criterios que ellos trabajan bastante, a mí me parece que son muy interesantes también. Está la pertinencia y está la coherencia, ¿ya? Y acá se tienen que cumplir estos dos criterios evaluativos. La pertinencia, ¿verdad? Estamos hablando de si en los protocolos que estamos aplicando son justamente los adecuados, ¿ya? Muchas veces hay situaciones en las cuales hay denuncias por, por situaciones de maltrato entre pares. Y a veces, ¿cierto? Hay denuncias por bullying, ¿sí? Como un elemento, ¿cierto? Bastante mediatizado, un concepto muy usado y a veces mal usado, ¿sí? Y resulta que ahí puede existir, voy a dar un ejemplo, una discusión, una pelea, ¿cierto? Un altercado entre dos estudiantes, ¿sí? Y eso se catapulta como bullying y se dice que el colegio llegará a poder, y dice que el colegio no resolvió bien, ¿sí? Y hace esta denuncia a la superintendencia. Pero fíjese qué importante, por dar un ejemplo allí, donde nosotros en nuestras conclusiones, en nuestro informe, seamos muy técnicos, ¿sí? Y muy específicos para poder graduar y para poder calificar una situación, ¿ya? Si vemos que hay un altercado puntual, donde no hay una intencionalidad de daño, donde no hay una planificación, una sistematización de una persona a otra, de un estudiante a otro, de un grupo de estudiantes a otro, para dañarlo. Si no hay una temporalidad, no hay una regularidad, esto solamente fue una pelea, pero fue muy fuerte, pero fue solamente una situación, ¿ya? Y si no hay asimetría, es decir, donde no hay una relación de poder, donde ambos se golpearon, estamos hablando de 4 criterios que definen el bullying, pero que no se están cumpliendo en una pelea ocasional, en una discusión, un altercado ocasional. Entonces, nuestros informes, nuestra forma de calificar y graduar tiene que ser muy precisa, porque podemos ocupar un protocolo, ¿cierto? Y de principio a fin, pero quizás no era el protocolo que teníamos que activar. Y eso también, créame que la superintendencia, con sus especialistas en materia de convivencia escolar, también revisa, ¿ya? Y otro elemento importante es la coherencia. La coherencia se mide en algo muy, muy específico. Puedo aplicar un protocolo de principio a fin, con 7 pasos, bien marcados,
¿sí? Pero resulta que en mi reglamento interno, el protocolo que estoy declarando que se ejecutó tiene 4 pasos. Y yo estoy añadiendo 3 pasos más, ¿sí? Puedo llegar a muy buenas conclusiones, pero también puedo em, arriesgar justamente una multa, una sanción por incoherencia dentro de lo que yo declaro en mi reglamento interno y el protocolo que yo apliqué. Nos ha pasado bastante que hay equipos que se han equivocado en el cual desconocen un poco el protocolo del reglamento interno y ellos toman otros protocolos de algún colega, eh, de alguna red, ¿cierto? Que les pareció importante y les parece que está más completo que su propio protocolo y aplican esos procedimientos, pero sin incorporarlo a su reglamento interno. Entonces luego la superintendencia, cuando revisa el reglamento interno, el protocolo, ¿cierto? Y cómo lo fuimos ejecutando, no ve una coherencia. Y ahí también es un elemento muy, muy importante. Nuestro reglamento interno debe contener y debe estar totalmente actualizado para que no tengamos problemas. Y nuestro equipo de convivencia escolar, y si se quiere el equipo educativo completo, tiene que estar capacitado en convivencia escolar. ¿Para qué? Para que sepa cómo aplicar un protocolo y cuál aplicar, ¿cierto? De manera pertinente cuando pesquisamos un caso. Pertinencia y coherencia como 2 criterios evaluativos que la Superintendencia de Educación está cada vez ocupando de mayor manera en sus procesos de fiscalización y de los cuales no queríamos dejar pasar esta oportunidad para compartirlo con ustedes, ¿cierto? Y poder apoyar y dar luces en esta materia. Don Ignacio, muchísimas gracias. Yo aquí muy atento, dejo de compartir para que, ¿cierto?, nos observemos y a ver si existen otras preguntas, consultas. Yo aquí estoy muy, muy atento. Sí, aquí han salido varias preguntas a lo largo de la presentación, ¿no, Claudio? Así que vamos a ir leyendo algunas de las que estén acá. Vamos a ir revisando un poquito y nos consultan por ahí. Por ejemplo, la señorita Jenny Baeza nos pregunta, ¿cómo saber si la escuela ha sido denunciada previo a la fiscalización de la escuela? ¿Se puede saber eso? ¿Existe algún mecanismo? ¿Algo donde esté publicado eso? Em, de la experiencia que manejamos nosotros, cuando tienen esa duda, el equipo sostenedor, el equipo directivo tienen la facultad de consultar, ¿ya? Ah, Ahora, lo eso es. interesante es que sí, lo interesante acá es que la superintendencia, como modificó esta perspectiva, ¿cierto? Acuñó esta perspectiva de derechos, hoy día hay un filtro, ¿ya? Es decir, el apoderado, el integrante de la comunidad educativa que denuncia, que decide acercarse a la superintendencia para denunciar una eventual irregularidad de un establecimiento, ¿verdad? Esa denuncia antes se aceptaba completamente. Hoy día pasa por ciertas preguntas y ciertos filtros para justamente formalizarla. Hay muchas Ujú. denuncias de personas que llegan, pero que no son formalizadas, no están oficializadas y no están escritas en ningún lugar. La principal manera de saber cuántas veces justamente tiene que ver con los procedimientos que se nos han oficiado a nosotros desde la superintendencia. Y eso me imagino que los equipos directivos lo deben saber. Quizá a veces hay rotación, hay cambios, ¿cierto? Pero se oficializan con justamente una ficha de caso que llega al correo del director en este caso. Entiendo ahí, don Claudio. Otra consulta nos hace la señorita Jimena Sandino. Nos dice, más o menos, ¿en qué fecha se debe o se puede presentar las actualizaciones del RICE para hacer mejoras y que entren en vigencia? Por ejemplo, en el caso que mencionaba recién de que, claro, de repente vemos que otro establecimiento o que de repente encontramos por ahí un procedimiento que es mucho más completo que el que tenemos y queremos modificarlo. ¿Cuándo debemos presentar esto? ¿Existe un plazo límite para ello? Esa pregunta es muy, muy importante y aquí hay una dinámica bastante interesante donde, como yo les decía, el consejo escolar como, como un consejo, un espacio de participación formal, yo diría que el más formal y oficial dentro de un establecimiento educacional, es justamente la instancia donde la norma dice durante todo el año pueden existir modificaciones al reglamento interno, las cuales no, dice, tienen que estar acordadas por el Consejo. ¿Sí? Se quiere complementar un protocolo, se quiere actualizar, es la instancia para poder formalizar esos cambios y se pueden realizar durante todo el año. Eso es súper Ah, importante.
Y el procedimiento es modificar y presentar, ¿cierto? Ahí ante... Justamente podemos, por ejemplo, hay establecimientos que se apoyan con profesionales externos, por dar un ejemplo, lo actualizan, Ujú. otras veces el equipo interno lo hace y la idea es que lo llevan a consejo, fundamentan esos cambios, ¿verdad? Y el consejo aprueba. No olvidemos que hay estudiantes, hay representantes de apoderados y de todos los estamentos en realidad, y ellos con esa fundamentación deciden aprobar y en esa acta de reunión eso queda formalizado. Perfecto. Por ahí nos consulta la señorita Melanie Millavi. Parece que quizás desconoce un poco el término de plan de apoyo integral. Entendemos que el plan de apoyo integral son todas las medidas que toma el área de convivencia escolar para justamente abordar un caso, entendiéndose de todas las medidas que se han tomado previamente, la comunicación con la familia, los acuerdos alcanzados, etcétera. ¿Nos puede hablar un poco más de eso, don Claudio? Justamente, Ignacio, eso es importantísimo. Se habla del plan de apoyo integral en la medida de que cada caso, ¿cierto? Cada protocolo, cada vez que derivamos a un estudiante a la unidad de convivencia escolar, ¿cierto? Independiente de que sea una situación de denuncia o no, deberíamos tener como este antiguo plan de intervención que le llamamos. Hoy día, en una amplitud un poquito mayor, se habla de plan de apoyo integral. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de plan de intervención hablábamos como de la parte psicosocial, es decir, como los profesionales de convivencia escolar, ¿qué van a hacer para apoyar? Hoy día la idea es que se coordinen el ámbito pedagógico con el ámbito social y que se haga allí un trabajo el cual ayudemos al estudiante, obviamente, en su rendimiento, en su proceso de enseñanza, ¿verdad? Y aprendizaje, pero también en la parte social. Esa es la idea de este plan un poquito más mancomunado con nuestros colegas profesores, profesoras en realidad. Perfecto, mira, aquí aparecieron unas cuantas dudas más que igual yo creo que son relevantes. Primero, la señora Viviana nos consulta, ¿qué pasa si es que de repente la superintendencia aparece y nos solicita información acerca de un caso en donde el establecimiento no está todavía al tanto de aquello? De repente la familia hizo alguna denuncia, digamos, directamente ante la superintendencia, pero la familia no ha dado ningún tipo de conocimiento al establecimiento. Entonces el establecimiento como que le llega la consulta de sorpresa, digamos, y ¿qué se puede hacer ahí? En esos casos la idea es, obviamente, ya haberse dado, primero, haberse dado cuenta en un inicio y haber activado los protocolos, pero si esto no se da, ¿qué Sí, podríamos hacer? ese es uno de los, yo diría, escenarios más complicados. Y en ese escenario, la superintendencia es bastante rígida con los plazos, es decir, la medida que ellos se comunican con nosotros, nos dan 5 días hábiles para responderle, ¿ya? 5 días hábiles para responderle en dos aspectos. En la aplicación del protocolo, del procedimiento completo con el acta de cierre, el informe, como lo veíamos, pero allí también tenemos la posibilidad de nosotros argumentar a la superintendencia que tenemos estos 5 días, generamos todos los procedimientos, pero llegar a un cierre en 5 días es difícil. Se puede reportar todo el proceso hasta lo que el establecimiento es posible trabajar y luego, ¿cierto? Hay una prórroga que dan ellos de un par de días más para ir avanzando, pero sí, nos dan 5 días hábiles para poder responder por lo menos a toda la situación y ahí obviamente los informes tienen que reportar de que no habían indicios de situación y desde que ellos nos informan, nosotros comenzamos a activar el protocolo. Eso tiene que estar muy claro para que no existan complicaciones y no nos hagamos cargo de algo que es muy difícil realizar. Totalmente. Y en ese sentido ahí, don Claudio, por ejemplo, aquí nos preguntan un poco, que claro, nos dicen de que efectivamente la educación, o sea, el vínculo con la familia es súper importante para poder sortear este tipo de denuncias, quizás a veces pueden venir de sorpresa, pueden ser justificadas o no, ¿cierto? Hay veces que no son justificadas y eso obviamente igual consume muchas horas hombre de toda la comunidad educativa, del equipo directivo sobre todo, Así eh, es. y desde ese punto de vista, ¿cómo, bueno, ahí usted nos comentaba, se puede dar respuesta en la medida de lo posible, ¿cierto? Porque ahí nos preguntan cómo se da respuesta en la medida de que se pierde el contexto de lo denunciado. Porque, por ejemplo, se dio un evento un día X y pasó quizás un tiempo y a partir de ahí recién se hizo la denuncia. Entonces, ¿de qué forma se puede trabajar de esa forma en la medida que el contexto se va difuminando en el tiempo, un poco con respecto a lo sucedido, respecto a los testigos potenciales, respecto a Sí. los respaldos que se puedan tener o generar?
Por eso que es importante la calidad de nuestra evidencia. Es Mm, importante reportar lo oportuna. relevante, ¿cierto? Lo oportuno y la evidencia que tengamos para fundamentar justamente situaciones em, que a veces son injustas. A veces Mm, se nos denuncia porque nunca supuestamente escuchamos a los apoderados o al estudiante, nunca apoyamos. Resulta que tenemos nuestros planes de apoyo, tenemos las fichas de gestión, tenemos las entrevistas realizadas. Entonces, todo ese compendio de evidencia, ¿cierto? Es muy importante para poder también fundamentar con informes. La figura del informe del sostenedor y o director es muy relevante. Es uno de los documentos que se visualizan, ¿cierto? Y se reconocen de primera manera, digamos, por parte de la superintendencia, ¿sí? Porque ahí también resume, ¿cierto? Y coloca el contexto de parte del directivo, ¿cierto? Directiva, respecto a la situación. Entonces, es muy relevante que tengamos nuestros fundamentos para poder, en palabras simples, defendernos de una acusación. Y la mejor manera que tenemos de defendernos de una acusación que puede ser injusta es comprobar, ¿cierto? Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, todo lo preventivo que hemos realizado. Por eso que es importante estos órganos de participación. Por eso que alguien preguntaba por ahí si es resolutivo el Consejo Escolar. Claro que es resolutivo y por eso que es importante aferrarnos a estas instancias más colegiadas, porque en definitiva nos da respaldo como comunidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, después, frente a la superintendencia u otro órgano que nos quiera fiscalizar, hay una fuerza mayor, algo definido por la comunidad, no definido por un par de profesionales. Entonces, ahí es donde está un poco también la clave, diría yo. perfecto. Y un par de preguntas más antes de ir finalizando un poco este espacio de preguntas y respuestas. Don Claudio, también nos consultan, por ejemplo, para el caso de las entrevistas con los estudiantes, ¿qué es primero? ¿Nosotros debemos comunicarle a la familia que vamos a entrevistar a sus estudiantes? ¿Debemos pedir autorización o podemos sencillamente entrevistarlo, firmarlo? ¿Desde qué edad de repente es legal que firme este tipo de documento? Sí, eso es una pregunta sensible. Cuando hablamos de estudiantes de cuarto básico, hablamos de ciclo de cuarto básico hacia abajo, y es muy importante comunicar con la familia primero lo que está pasando, y al adulto protector, ¿cierto? Cuando ya son estudiantes de quinto, sexto año hacia arriba, sucede que pasan otro tipo de situaciones, ¿ya? Donde se ven más situaciones de maltrato, situaciones de bullying, situaciones de ideaciones suicidas, ¿ya? Donde ahí, ¿cierto? Si nos paramos frente a esos casos, muchas veces vamos a tener que, por obligación, por dinámica lógica del fenómeno, entrevistarnos primero con ellos. Incluso antes que lleguen los apoderados, estamos hablando con ellos porque tenemos que resolver e intervenir. Entonces allí yo diría que está esa diferenciación, ya donde ya ellos tienen mayor responsabilidad, están mayorcitos, nosotros podemos directamente entrevistar, dialogar con ellos, esperando, ¿cierto?, esta retro o este aporte o esta comunicación que hacemos nosotros para coordinarnos con la familia luego de aquello, obviamente, sí, porque es súper importante esa, esa, mm, esa organización. Perfecto, perfecto, don Carlos. Y unas últimas consultas. Estábamos hablando un poco de las situaciones que de repente pueden pasar entre los pares dentro del mismo establecimiento, pero ¿qué pasa? Que eso también es una pregunta que nos han hecho bastante. ¿Qué pasa cuando la agresión viene, por ejemplo, por parte de la comunidad educativa o de algún miembro de la comunidad educativa hacia el cuerpo docente o hacia el cuerpo directivo? ¿Se activan también de este tipo de protocolos? ¿Hay, se pueden formular para que estén dentro del manual de convivencia escolar? Justamente en los protocolos, ¿cierto? Dentro de la circular 482 está, ¿cierto? Este protocolo general de maltrato entre miembros integrantes de la comunidad educativa, donde ahí se engloban y se incorporan justamente situaciones en las cuales un apoderado, un externo, ¿cierto? Estudiante, ¿verdad? Puedan, por ejemplo, agredir verbalmente o físicamente a un funcionario, ¿ya? A nosotros que trabajamos en el establecimiento, que obviamente allí pareciera que estamos un poco con una patita un poquito coja, no porque, ojo, no porque no esté instituido, que es un gran error pensar que no está instituido y que nadie nos respalda. Acá hay un problema de decisión, ¿cierto? Y de voluntad institucional, Mm, donde
el equipo de trabajo, ¿cierto? El equipo directivo debe tener una fuerte decisión sobre situaciones como esta. Así como actuamos, ¿cierto? De manera drástica con un adulto que vulnera, que violenta a un niño, así también tenemos que hacerlo cuando un estudiante, la edad que sea, ¿cierto? Un apoderado, por mucho que lo conozcamos, porque la familia le tengamos mucho cariño, si ellos agreden, si se atreven a afectar a un funcionario, ahí debe existir esa decisión, esa voluntad por poder responder de una manera también ni siquiera desmedida, sino como la norma nos permite. Estamos hablando de personas adultas, por ejemplo, estudiantes de 14 años con responsabilidad penal. Estamos hablando de adultos que agreden a otro. ¿Y qué hacemos nosotros en la vida cotidiana? Hay una responsabilidad penal, hay una denuncia que hacer, ¿sí? Hay una denuncia que realizar a un órgano policial, ¿sí? Y hay un resguardo que debemos tener. Y eso está instituido totalmente. Y la circular 482 de la misma superintendencia nos dice, tienen que hacerlo. Ahí depende de nosotros. Lógicamente que hay un efecto comunitario, hay confianza, pero fíjense que las confianzas y el problema no se genera cuando hacemos la denuncia, porque eso ya se generó al momento de que un apoderado, un externo, llegó y afectó y dañó a un funcionario, un educador. Yo digo educador a todas las personas en las cuales trabajamos en el establecimiento, de la persona cierto, del asistente de la educación, el personal de aseo, el profesor, el UTP, todos son educadores, todos trabajan en el ámbito educativo y tienen una tremenda responsabilidad. Entonces, cada uno de los funcionarias, tiene que trabajar en un clima tranquilo, un clima organizado, un clima seguro. Y si existe un externo o estudiante, quien sea que quiera dañar aquello que perjudica, ¿cierto?, la integridad de aquello, tenemos que nosotros tomarlo con la misma firmeza y aplicar este protocolo. Y obviamente este protocolo implica en estudiantes mayores de 14 años y en adultos realizar una denuncia a los órganos policiales Civil, pertinentes. civil directamente. Sí. Entiendo perfecto ahí, don Claudio. Bueno, muchísimas gracias por el tremendo espacio que nos ha dado hoy día para ir consultando todo este tipo de cosas que son súper sensibles hoy día en los Sí. establecimientos educacionales. Es súper importante que podamos, obviamente, tener esta información a la mano, y es por ello que vamos a compartir este webinar. Este webinar, como les decía, está siendo compartido hoy día, va a quedar colgado en nuestra fanpage de Facebook. De hecho, les voy a compartir aquí un poquito mi pantalla. Denme un segundo, por favor. Solo para mencionarles de que justamente nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, justamente en YouTube, para interiorizarse acerca de todas las cositas que estamos publicando. Todos estos webinars, todas estas cosas están quedando colgadas ahí en las redes sociales. Por ahí avisamos también cuándo vamos a tener nuevos eventos de este tipo. Son completamente gratuitos para la comunidad, parte de la responsabilidad que tiene igual Mejoremos.cl en pos de mejorar los equipos educativos, en pos de ayudarles a que los equipos de convivencia escolar puedan rápidamente lanzarse un poco a generar estos vínculos y no pierdan tanto tiempo también trabajando en el área administrativa de convivencia escolar, que es todo lo que acabamos de ver un poco para dar cumplimiento a las fiscalizaciones, y que es súper relevante, pero es súper relevante también hacerlo de forma oportuna, hacerlo rápidamente y de una manera digamos, ágil, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, importante señalarles también, antes de pasar un poquito al sorteo, les voy a mostrar un poco aquí mi pantalla, que justamente mejoremos.cl, no sé si lo están viendo ahí, creo que no, nos está compartiendo, ¿cierto? Lo vamos a compartir de nuevo. ¿Ahí sí? ¿Se logra ver bien ahí, don Claudio? Ahí sí, ahora justo. Perfecto. Justamente es súper importante mencionarles de que Mejoremos.cl es hoy día el sistema de gestión de convivencia escolar que existe en Chile, justamente para ayudarlos un poco
a sobrepasar este tipo de barreras, este tipo de situaciones, las normativas, todo lo que ustedes acaban de ver en esta presentación está debidamente abarcado aquí para que los equipos de convivencia escolar rápidamente puedan crear protocolos, habilitarlos, gestionar su plan de gestión de convivencia escolar, generar evaluaciones de indicadores de desarrollo personal y social, evaluaciones socioemocionales también, y la posibilidad siempre de llevar de buena forma los casos y protocolos del establecimiento. No sé si lo logran ver ahí en pantalla, espero que sí, pero si ustedes se fijan, tenemos distintas herramientas aquí, entre ellas la gestión de casos y protocolos, que les va a permitir rápidamente crear un caso con 2 o 3 clics e ir viendo el avance del debido proceso establecido justamente en su manual de convivencia escolar, para que puedan finalmente llegar al acta de cierre y con 2 o 3 clics, cuando la superintendencia se los pida, descargar el informe del caso, ¿cierto? Y en caso de tenerlo siempre, poder descargarlo rápidamente y tenerlo siempre a la mano con las gestiones realizadas, el motivo de la derivación y todos los antecedentes necesarios. Entonces, desde este punto de vista, queremos agradecerles obviamente a todos los presentes por estar acá, haber formado parte justamente de esta presentación. Y sin más preámbulos, quiero sencillamente pasar un poco al sorteo, que está siempre comprometido, y la idea es que lo puedan conocer, lo puedan revisar, ¿cierto? Vamos a ver, vamos a sortear justamente las claves para la educación del futuro, ¿cierto? De Patricio Meller, ¿cierto? Muy buen libro, Ignacio. Excelente. Así me han Muy dicho, así recomendado. que así es un libro súper potente, justamente orientado al tema socioemocional, así que vamos a compartir un poquito aquí la pantalla para ir a la fase, digamos, al sorteo. Voy a compartirles aquí, vamos a ver, aquí la pantalla, y aquí tenemos el sorteo. ¿Se logra ver bien ahí, don Claudio? ¿Me puedo confirmar? ¿Sí? Súper bien. Ya. Vamos a ver, ¿para dónde se nos va el libro, cierto? Vamos a revisar. Ahí corre la tómbola. Vamos a ver. Y se nos va para Curicó. Señorita Gladys Fuenzalida Acuña. Es la feliz ganadora justamente de esta copia del libro. Se la vamos a hacer llegar. Nos vamos a poner en contacto ya pronto con ustedes. Así que muchísimas gracias a todos los presentes por estar acá nuevamente con nosotros. Y bueno, estén bien atentos a las redes sociales, como les decíamos. En LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. Por ahí publicamos absolutamente todo en nuestros próximos talleres. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos. Y don Claudio también, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Ignacio. Así que estamos muy atentos a una próxima vez. Y gracias a cada uno de ustedes también que nos acompañaron, que invirtieron su tiempo en una temática tan importante como lo es la convivencia escolar y sus procesos de fiscalización. Así es. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo y que estén muy bien, que tengan un excelente fin de año. Nos vemos. Chao, chao.